Gloria a Dios. Yo quisiera compartirle un tema que dentro de la administración lo consideramos bastante importante. Cuando hablamos de la administración, hablamos de diferentes niveles en los cuales se puede atender desde el punto de vista del ministro o el liderazgo a cada uno de los que integramos la iglesia o la casa del Señor. Y dentro de la administración consideramos la consejería, la administración del alma, la administración de la liberación, también consideramos el reentrenamiento del alma, que en alguna medida vienen a ser parte del trabajo para conducir a cada uno de nuestros hermanos a una vida más abundante y eficiente en su desempeño. Y considerando esto, cuando se habla de consejería, se trata de uno de los aspectos más delicados dentro de la atención en el servicio al Señor, ya que con un consejo podemos ayudar o destruir las vidas de las personas. Y si no se tiene por lo menos el sentir agradado del Señor para poder dar un consejo conforme a la palabra, o no se tiene la suficiente sabiduría para poderle atribuir la voluntad del Señor al consejo, podemos ocasionar una serie de conflictos o problemas que en lugar de solucionar un asunto lo vamos a complicar más. Por eso yo quise hoy platicarles un poco al respecto de lo que es el consejo y los consejeros. Realmente no es fácil, quisiera decirles, porque un consejo, los consejos y el consejero le puse al tema, y fíjese que en Proverbios capítulo 19, en el verso 21, dice la palabra del Señor que muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor prevalecerá. Oiga esto, mire, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Hemos partido de un punto en el que el consejo de un consejero debe partir del escrito está. Siempre que se busque un consejo, el consejo debe estar primeramente de acuerdo con la palabra del Señor. No podemos aconsejar de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestra propia experiencia o de acuerdo a nuestra propia forma de ver los problemas. Y quizá en algunas ocasiones van a venir algunas personas que van a pedir un consejo sobre un problema que está atravesando la misma persona que están buscando como consejero. Y quizá vamos a poder encontrar que si no tiene la sanidad en su alma, no tiene la sabiduría, no puede entender la voluntad de Dios en la otra persona, puede dar un consejo equivocado. Es indispensable que los consejeros vayan creciendo en la medida que van conociendo la palabra, pero también asumiendo que dar un consejo es una dimensión de muy alta responsabilidad, en la cual comparte el hecho de que a su hermano le vaya bien o le vaya mal. Cuando un cristiano solicita un consejo es porque quiere conocer una opinión distinta a lo que tiene él en su propio razonamiento, pero no está buscando precisamente la opinión del hombre o la mujer a la que busca como consejero, sino que está buscando qué tanto conoce esa persona de Dios en cuanto a ese asunto, de manera que le pueda dar luz. Y la única luz que nosotros podemos encontrar es la palabra del Señor, y esa palabra del Señor va a permitir que respecto a ese asunto se tome una decisión, con el propósito de que las actividades que se hagan de acuerdo al consejo pueda llevar a cabo un resultado o alcanzar un resultado adecuado según la voluntad del Señor. Cuando nosotros revisamos la palabra del Señor, se describen en la Biblia muchos consejeros, y muchos consejeros, todos con características distintas, pero algunas de las más importantes quizás las podemos encontrar en la vida de Jetro.
Cuando Jetro se acerca a Moisés allá en Éxodo capítulo 18, creo que está en el verso 21, que él observa todo el trabajo que está haciendo Moisés. Llega el momento en que ve que el hombre se está matando, se está muriendo, está agotado, está fatigado. Y una persona agotada o fatigada bajo la presión de mucha gente, si no tiene el consejo correcto, puede amargarse. Sus mismas angustias, sus mismos problemas, sus mismas situaciones adversas pueden afectar su familia, pueden afectar su propia alma, y necesita tener consejos adecuados, consejeros adecuados para que pueda tomar decisiones adecuadas. Cuando nosotros vemos en ese Éxodo capítulo 18, dice que además escogerás dentro de todo el pueblo hombres capaces, hombres temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Moisés está haciendo todo el trabajo. Y quizá uno de los peligros más grandes que uno ve como líder o como siervo en algún momento ante toda la gente es que delegar es arriesgar. Y cuando se delega, se arriesga. Y si no ponemos gente que en algún momento va a tener ese temor, no van a ser veraces, no van a ser temerosos del Señor, no van a ser capaces, entonces vamos a encontrarnos que esa delegación va a traer una consecuencia no adecuada como resultado. De repente delegamos gente que no es capaz, que no es temerosa del Señor, sino que anda buscando un beneficio personal. En algún momento va a empezar a reprimir a sus propios hermanos y no va a dejar que sean capaces de desempeñarse en lo que se les ha llamado a hacer. Esto es uno de los peligros de la delegación, y por eso Jetro como consejero se acerca y le dice: mira, Moisés, como mi yerno, porque era yerno de Jetro, como mi yerno, yo no quiero que te vayas a amargar, yo no quiero que te vayas a morir, yo no quiero que estés muy fatigado, que estés muy cansado. Delega también parte del trabajo que tienes que hacer. Y ese es un buen consejo. Pero mire, la persona que le está dando el consejo a Moisés es una persona que era conocido en su medio por 3 nombres. Usted ha oído el nombre de Jetro, pero fíjese que cuando uno va a Números 10:29, Reuel era otro nombre que le tenían a Jetro. Reuel. Y Reuel en hebreo quiere decir amigo de Dios. Amigo, Números 10:29 para los que toman nota. Era una de las características de Jetro. Dice: entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel, madianita, suegro de Moisés, nosotros partimos hacia el mar. Y lo único que yo quiero que tome acá es hijo de Reuel, y Reuel significa amigo de Dios. Cuando se habla de amigos, se habla de conocer la voluntad del otro amigo. A ver, ¿cuántos han tenido la experiencia de tener amigos? Se cuentan sus secretos y saben cuál es la voluntad del amigo. Al menos que el amigo no sea temeroso de Dios y no sea veraz. En el momento en que quiera sacar ventaja, le va a sacar a luz sus propios secretos. Pero un verdadero amigo no saca a luz secretos inadecuados. Cubre, no encubre, cubre, sabiendo que el otro entregará cuenta de su propia responsabilidad. Pero este Reuel, amigo de Dios, es alguien que tiene una conexión con Dios. Usted se recuerda que Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó al Señor. Fue llamado amigo de Dios.
Y creo que una de las formas más maravillosas de poder entender las características de un consejero es que tenga conexión con Dios. Que tenga conexión con Dios. Usted no le va a pedir consejo a alguien que no tiene un testimonio adecuado. No le va a ir a pedir consejo a alguien que es violento. No le va a ir a pedir consejo a alguien que es agresivo. No le va a pedir consejo a alguien que es murmurador. No le va a pedir consejo a alguien que señala, juzga o menosprecia a los demás. Usted va a buscar a una persona que tenga conexión con Dios, a un rehuel. De manera que lo que le vaya a decir sea de acuerdo a la experiencia que tiene con Dios, de su vivencia en la palabra de Dios. Eso es rehuel. Lo que estábamos hablando de Abraham en Santiago 2:23, si usted lo puede ver, dice: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la característica de un consejero tiene que ser alguien que tenga definitivamente relación estrecha con Dios. En la medida que el consejero tiene una relación estrecha con Dios, va a traer una palabra precisa sobre lo que exactamente se quiere orientar. Otro nombre, o con el que comúnmente conocemos a Jetro, o al suegro de Moisés, su nombre Jetro, nosotros vemos allá en Éxodo capítulo 3 verso 1 que Jetro, su nombre Jetro significa excelencia. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental. Pero aquí Jetro significa excelencia. Entonces, mire, a este consejero le están diciendo que es amigo de Dios, que en alguna forma es excelente. Es excelente. Es un reconocimiento a su labor. Una obra de calidad siempre se va a mirar por su excelencia. Y esto es interesante porque cuando uno, la excelencia hace que se puedan admirar los resultados. Oiga, admirar los resultados. Una de las cosas, o uno de los elementos de calificación al Mesías en el Antiguo Testamento por medio de Isaías, en Isaías 9:6, uno de sus atributos le dice que es un admirable consejero, porque un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero. Entonces, cuando usted lee el versículo inicial, va a encontrar que los componentes que tiene ese admirable consejero. Entonces yo le estoy diciendo, para una obra excelente, pero a Jetro le están diciendo que es excelente. Es excelente. Otro nombre con el que se le conoce es Hobab, H-O-B-A-B, Hobab, ¿verdad? H-O-B-A-B, ¿verdad? Así para que usted pueda anotar en su propio idioma, ¿verdad? Entonces, que significa amado. Amado. Entonces, mire, uno de los elementos que debemos considerar sobre un consejero es que tenga conexión con Dios, que sea excelente y que sea en la medida de este último nombre que le dimos, o le dio la palabra,
que sea amado. Mire, si usted busca a un consejero que no sabe amar, le va a aconsejar de acuerdo a sus experiencias de amargura, de resentimiento, de odio o de malas experiencias que haya tenido en la vida. Por ejemplo, había un hombre que en una oportunidad me estaba enfermando mi ovejita porque mi hermano había tenido una serie de problemas en su matrimonio y estábamos en el proceso de restauración de su esposa y de sus hijos y viene un atarantado por ahí y platicando le dice: mira, ¿y vos qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que mi apóstol hable con mi esposa y están llevando un proceso de manera que podamos ver si podemos restaurarnos. Y el otro le dice: no esperes, déjala, divorciate y casate con otra. Mire el consejo que le da. Entonces, por eso le estoy diciendo la característica del consejero: que sea excelente, que sea amado. ¿Y qué más? Que esté conectado con Dios, que tenga conexión, que tenga amistad con Dios. Un verdadero consejero no le va a buscar mal al aconsejado, porque va a eliminar sus propios sentimientos, sus propias emociones, y va a buscar qué dice la palabra al respecto de la persona. Y qué mejor, hermano, si el Señor nos muestra la voluntad de Él sobre la vida de esa persona para emitir un consejo. Porque algunas veces se aventura a dar un consejo sin conocer la voluntad de Dios sobre esa persona. La Biblia nos enseña que nosotros podemos planificar muchas cosas para nuestra vida, pero debemos buscar el consejo de Dios y conocer la voluntad de Dios. Quizás nos podríamos embarcar en situaciones en las cuales no va a ser la voluntad de Dios, aunque en principio nos vaya supuestamente bien. Tan lindo el Señor, porque en el Salmo 32:8 dice: yo te haré saber, Salmo 32:8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Mire, te voy a aconsejar con mis ojos puestos en ti. Porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Dios esté de acuerdo con nuestros planes, hermano. Dice que Él se goce, es mi fortaleza. Que Él se goce, el gozo del Señor mi fuerza es, dice, ¿verdad? ¿Ha leído eso? Que Él se goce es mi fuerza. Por eso usted ve al momento en que Juan el Bautista está en el río Jordán, que ve el Padre al Hijo haciendo su voluntad. Él abre el cielo y habla y dice: este es mi Hijo amado, en el que se complace mi alma. Se gozó, se alegró, y eso debería ser parte de nuestro deleite, que Dios se goce de lo que nosotros hacemos. Ahora note usted, es importante que, aparte de que Él nos va a enseñar con sus ojos puestos sobre nosotros, tenemos muchas veces dudas al respecto de los asuntos que tenemos que emprender. Y es importante que nosotros, antes de tomar una decisión, vayamos y busquemos el consejo del Señor. Puede ser un ministro, pero usted asegúrese que el ministro tenga conexión con Dios. Asegúrese que la persona que usted le va a pedir un consejo esté realmente conectado con Dios, que realmente tenga la capacidad de poder ser amado.
Porque cada quien va a ministrar de acuerdo a su propia experiencia si no tiene conexión con Dios. Y el consejo no va de acuerdo a una experiencia, va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me voy explicando? Mire, muchas veces las personas buscan un consejo cuando ya tomaron la decisión. Ya solo quieren como decir, qué bueno que lo que decidí estuvo bueno. No, no es así. No es así. Como me contaba un hermano, decía, mira, le dice que el hijo le preguntó a su papá, mira papá, ¿qué decís? Ya me quiero casar. No, ahí vos decidís, mijo. Entonces, mira, pues yo quisiera ver si estás de acuerdo, pues que vayas conmigo y pidamos la mano, ¿verdad? Y cuando llegaron y pidieron la mano, el otro cuate ya tenía arreglado todo, estaba pidiendo, ya había tomado todas las decisiones que iba. ¿Qué consejo quería? El cristiano muchas veces hace eso. Pide consejo cuando ya va a la mitad del camino de donde tomó la decisión. Una vez, ¿le cuento una historia? This is my history. Esta es mi historia. Mire pues, hay una hermana que está muy enamorada y viene y me dice, mire pastor, fíjese que yo estoy muy enamorada del hermano fulano y él se ha estado acercando a mí pero a partir de que yo me hice un poco me di a desear, esa fue su palabra, ¿verdad? Él se empezó a alejar un poquito de mí, entonces ya ahorita tiene como unos 20, 25 días que no me habla. ¿Qué hago? ¿Me acerco yo a platicar con él o qué hago? Me dice. No, espera que te hable. ¿Y qué prisa tenés? Le dije. Entonces se empezó a rascar. Yo dije, yo ya lo busqué, dijo. Salite de aquí, le dije, salite de aquí, salite de aquí. Salite de aquí. No me busques para consejo cuando ya vas caminando, le dije. Eso está igual que cuando los viejitos decían antes, hoy ya no se da tanto eso, pero decían, y la fulana, se la robó el fulano y se la llevó. ¿Quién se la robó? Adelante iba ella. ¿No se acuerda usted de los robos de las mujeres en los pueblos? No. Se la robó, decían. ¿Qué se la robó? Si más que con su propia voluntad iba. Entonces, el consejo debe ser antes de tomar decisiones. Mire, es indispensable entender este punto, de que el consejero no puede obligar a la otra persona a que haga el consejo de él, porque es un punto de vista. Quien va a tomar la decisión es la persona que pidió el consejo. Si al final no lo toma, es su problema. Pero no se enoje porque no hagan su consejo. Mire qué tremendo es esto, porque muchas veces se sugieren algunas cosas al respecto a considerar, o aspectos a considerar en la toma de una decisión como consejo, y la otra persona hace totalmente lo contrario y usted se puede enojar. Yo me enojé porque el hecho de que ya había tomado la decisión y todavía me estaba preguntando a mí, eso enoja. Pero si viene y me pide un consejo y yo le doy un consejo como su consejero, o pide usted un consejo a un anciano, entonces va a un subcoordinador, entonces figúrese usted bien claro en su mente que
que usted como consejero no puede obligar al otro a que tome su consejo como real. ¿Sí me explico? Hermano, pero entonces ¿qué? ¿Me va a preguntar o no me va a preguntar? No, porque el que está pidiendo consejos es responsable de preguntarle al Señor si es un plan de Él o es un plan suyo. Por eso la Biblia dice en Isaías 31: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, dice, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Habrán algunos que hacen sus propios planes? Muchos, pero no son los del Señor. Y hacen alianzas, pero no según mi espíritu. Y quizá en algún momento hay que regañarlos. Y hay que decirles: mira, detenete, porque esto no es así. Se van a complicar las cosas. El consejero solo puede anunciar. Quien toma la decisión son los aconsejados. Pero si el otro, considerando el buen consejo, no lo hace, Proverbios 13:18 dice que pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia el consejo. Pero esta versión dice: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Mira, mijo, eso no conviene, hombre. Mira, fíjate que ahí van a haber estos y estos problemas. No, dice, voy bien. Mire, uno lo ve mucho con las jovencitas, a veces cuando están en el proceso de transición adolescente, y que el papá o la mamá o el tío o alguien le dice: mira, mijita, eso no está bueno lo que estás haciendo, porque yo pienso que deberías definir bien tus planes, qué quieres hacer en tu vida, piensa bien. Ese muchacho toma, ese muchacho fuma, ese muchacho vive en las discotecas, ese muchacho vive haciendo esto, vive haciendo lo otro. No te conviene, nosotros somos cristianos. Yo estoy con él, no ustedes. Ah, bueno, pues le están diciendo el consejo y no quiere. ¿Quiere usted meterse a problemas? Denle consejos a los adolescentes. Óigame lo que le estoy diciendo. Si el adolescente no busca consejo, no se meta en líos. Que el adolescente busque a sus padres y le pida consejo, y si el padre considera que en la iglesia hay gente conectada con Dios, hay gente con excelencia y con sabiduría, usted puede buscar un consejo. Cuando se habla de necedad en la Biblia, se habla de muchachos, se habla de adolescentes. Por eso dice que la necedad estará en el corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de él. Hermano, yo no le pego a mis hijos porque los voy a traumar. Bueno, no le pegue, pues, no los traume. El traumado va a ser usted después, como papá o mamá. Aconséjelos usted como padre. Dice que la necedad está ligada al corazón del niño, del muchacho, dice esa palabra,
y la vara de la disciplina lo alejará de él. La vara simboliza autoridad, la autoridad para formar hábitos. Esa es la disciplina, formar hábitos. La necedad es aquella testarudez que el muchacho quiere hacer lo que viene emocional o sentimentalmente a su corazón, no lo que debe hacer. Si quiere oír consejo, oiga papá, oiga mamá, que ningún padre loco, solo que esté muy loco, podría desearle lo malo. Pero un padre normal le va a querer ver en lo bueno. Entonces los consejos, mire hermano, Salmo 32:8. Mire lo que dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pero mire el verso 9. Está muy duro, ¿verdad? No, mire, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para frenarlos, porque si no, no se acercan a ti, dice. Mire, cuando uno ve ese bocado del freno, en el freno de los caballos tienen una cosa que entra metálica así, pero adentro tienen una como bolita así, así como esto, pero salen las patillas para los lados de las quijadas. Entonces cuando el arriero o cuando el jinete jala esa piececita, le prensa el paladar. Entonces cuando se jala, le prensa el paladar. Entonces ahí siente él que tiene que frenar o lo pueden dirigir para donde lo llevan. Hermano, pero el Señor está diciendo: yo te voy a aconsejar, con mis ojos puestos sobre ti te voy a aconsejar, te voy a decir en qué caminos tienes que andar, en qué sendas tienes que dirigir tus pasos. O sea, le está diciendo: acércate a mí, no seas como estos animalitos que tienen que ponerles freno para llevarlos a presión. Entonces no debemos esperar la presión del Señor para poder entender un consejo. Ay, hermano, yo no sé lo que me está pasando. Es que viera que hay que revisar si has seguido consejo. Hay que revisar si has tenido un consejero adecuado. Hay que revisar. Porque en Proverbios 15:22 dice que sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros, ¿qué dice? Triunfan. Cuando uno va a Jeremías capítulo 29 verso 11, encuentra que el Señor le está diciendo a Israel, los planes que yo tengo acerca de ustedes son para hacerles bien, son para darles un futuro, son para darles una mejor oportunidad, para darles esperanza. Eso es 29:11, ¿verdad? Estoy leyendo, yo estoy parafraseando 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, planes de bienestar. No les quiero hacer el mal, lo que les quiero dar es un futuro y les quiero dar esperanza. Ese es el plan de Dios. Pero está diciendo también: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan.
Dice la otra versión que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Mire, una de las cosas que tiene que ver el consejero es que no tiene que emitir punto de vista por lo que sus ojos ven. Qué complejo es atender un consejo, hermano, si nosotros quisiéramos poder hacer las cosas conforme lo que dice la palabra. Porque cuando está hablando de Jesús como consejero admirable, allá en Isaías 11:3, encontramos nosotros que dice: se deleitará en el temor el Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Mire qué tremendo, porque muchas veces cuando hay conflictos tenemos que oír las dos partes. Porque póngase usted en un caso matrimonial, viene la esposa y viene a darle duro al esposo. Dice: hermano, yo vengo a platicar con usted pero viene a no hablar de ella, sino viene a hablar del esposo. Y cuando viene el esposo no viene a hablar de él, sino a hablar de la esposa. Entonces, y lo que uno quiere es que hable cada quien lo que debe hablar. Entonces, mire, no podemos juzgar por lo que oímos, ni por lo que vemos, sino por lo que entendemos según la palabra. Muchas veces se enoja o la mujer porque se le da espacio al hombre para ser oído, o el hombre se enoja porque se le da espacio a la mujer para ser oído. Pero usted no puede tomar una decisión como consejero oyendo a un solo lado. Viene una persona en una oportunidad y me dice: pastor, yo ya no aguanto a mis hijos. No, le digo: quizá tus hijos ya no te aguantan a ti. Ya no aguanto a mi esposo. No, tal vez tu esposo ya no te aguanta a ti. Y es que uno no sabe, o usted sabe. Entonces tiene que oír a las dos partes. No puede juzgar ni sentenciar por lo que oye y por lo que ve. Tiene que crear un juicio. Y mire el siguiente verso, como dice: sino que juzgará al pobre con justicia y dará su fallo con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Está hablando de Cristo. Y muchas veces, mire, cuando usted busque un consejo, por eso estamos hablando del consejo y los consejeros. Cuando busque un consejo, así como el consejero no espera que usted a la plenitud vaya a hacer, porque es responsabilidad suya hacer lo que le den de consejo, también usted debe saber que el consejero necesita elementos para evaluar la condición, y no debe enojarse. A ver, algunas veces el consejo que le dé un buen consejero puede estar fuera de la voluntad de Dios. Hermano, entonces ¿en qué lío estoy? Porque si alguien va a conocer la voluntad de Dios, es aquel que cambió su forma de pensar y cambió su forma de actuar, y tiene un nuevo contexto de la vida, que se siente la nueva creación en Cristo y que sabe que debe hacer las cosas conforme al propósito de Dios en su vida, que es bueno, que es agradable, que es perfecto, y que los planes de Dios para su vida son de bien y no de mal. ¿Entendido eso? Entonces usted tiene que saber que si el consejero le pudo haber dado un consejo, pero puede estar fuera de la voluntad de Dios.
¿Quiere un ejemplo? Ya sé que usted es tremendo. Entonces, mire, pues, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, se habla de un consejero, Agitogel. Agitogel, cuando está Absalón queriendo tomar el reino: te ruego que me dejes escoger a 12,000 hombres esta noche, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Miren el verso siguiente, y vamos a leer rápido. Caeré sobre él cuando esté cansado, fatigado, y le infundiré terror, huirá todo el pueblo que está con él, entonces heriré al rey solamente. Verso 3: y haré volver a ti a todo el pueblo, el regreso de todos depende del hombre a quien buscas, después todo el pueblo estará en paz. Eso está diciendo Agitogel, apoyando a Absalón para que pueda tomar el reino en vez de Salomón. En el verso siguiente, el verso 4: y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El consejo de Agitogel le agradó a estos. En el verso 5: entonces Absalón dijo: llama también ahora a Husai, a Quita, y escuchemos lo que él tiene que decir. Este era el otro consejero. Pero este consejero sabía que Absalón se estaba metiendo a líos, y que conforme a todo lo que había hecho, no podía llegar a ser rey de Israel. Entonces, mire, en el verso 6 dice: cuando Husai vino a Absalón, este le dijo: Agitogel ha hablado de esta manera, llevaremos a cabo su plan. Si no, habla; si no, aconseja. El verso 7 dice: y Husai dijo a Absalón: esta vez el consejo de Agitogel que Agitogel ha dado no es bueno. ¿Sabe qué hizo Agitogel después? Se fue y se colgó, se suicidó, porque no siguieron su consejo. Y Husai salvó al rey y estableció la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios estaba en juego y no todos la entendían en ese tiempo y querían consejo. Entonces viene Adonai. ¿Se acuerda usted de Adonai? Adonías. Y este Adonías viene y quería tomar también el reino. Y viene el profeta Natán y aconseja a la mamá de Salomón, a Betsabé, y le dice: mira, la gente ya está ahí formándose para darle el reino a Adonías, y según la voluntad del Señor le corresponde a Salomón. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Es irte y hablarle al rey y decirle lo que está pasando, para que nombre a Salomón como rey de Israel. Ella agarró y se fue de viaje directo al rey. Y si no, Absalón, pues de todas maneras no era la voluntad de Dios, aunque le habían dado un consejo cómo hacerlo. Quería el golpe de estado. Lo salvó José. Ahora viene Natán y le da el consejo a Betsabé conforme a la voluntad de Dios, y se va. Y si no, le quitan también el reino a Salomón. ¿Cuánto puede impactar un consejo? ¿Cuánto puede afectar un consejo? En un consejo puede estar la vida o la muerte, la felicidad o la infelicidad, la abundancia o la destrucción. Un consejo muchas veces determina incluso el rumbo de tu propia vida. El rumbo de tu propia vida. Por eso debes saber
que quien te da un consejo debe estar conectado con Dios, debe ser amado y debe ser excelente en su capacidad de servir, que no busca intereses ajenos. Se recuerda, pues, otro ejemplo bíblico, se recuerda de Roboam. Roboam va y le pide consejo a los ancianos, y los ancianos le dan un buen consejo. Pero habiendo oído los ancianos, después se va con los jóvenes y le pide un consejo a los jóvenes. Eso creo que está en primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 8. Y le voy a pedir consejo a las personas equivocadas. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y a Roboam le fue mal. Proverbios 19:20 nos habla y dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio. ¿Qué dice? El resto de tus días. Quizás has tomado decisiones equivocadas y te van a corregir, te van a decir: eso no es correcto. Cuando una persona ha tomado una decisión y me dice a mí: ¿qué piensa usted? Yo ya no pienso, porque ya no contesto. Sí, ¿qué piensa usted, hermano apóstol? ¿Qué piensa usted, hermano pastor? Yo no pienso. Respeto. Porque no me está pidiendo consejo, me está pidiendo opinión sobre su decisión, y no quiero ser parte en la responsabilidad de su decisión. Entonces dice: acepta el consejo y la corrección y vas a ser sabio. Muchas veces los problemas emocionales pueden entrar a ministrar mucho conflicto en las tomas de decisiones. Ser muy sentimental afecta, ser muy almático afecta. Tenemos que ser realmente espirituales, no solamente racionales, no solamente tomar decisiones conforme a la razón, no, también conforme a la voluntad de Dios, basados en su palabra. Muchas veces queremos encontrar una solución material a un problema material, cuando a veces lo que se está viviendo en lo material es consecuencia de lo espiritual. Muchas veces la persona está viviendo efectos de su desorden en la vida, y quiere que Dios le solucione la cuestión material sin arreglar lo espiritual. Y lo que el Señor va a esperar para su vida es que usted arregle su condición espiritual. Mucha gente llegó al Señor y le decían: maestro, auxíliame. Se acercaron los leprosos, se acercaron paralíticos, se acercaron enfermos, y el Señor le decía: tu fe te ha salvado. Note usted que la mayor parte de veces le dice: tu fe te ha salvado. Primero le soluciona lo espiritual, y después, como consecuencia de haberle ordenado lo espiritual, ni a la sanidad. Pero mucha gente quiere la sanidad o la solución al asunto material, cuando la solución empieza por un asunto espiritual. Es que tengo muchos problemas. Abandonaste al Señor. Tengo muchos conflictos. Me es más fácil hacer enemigos que amigos. ¿Qué tiempos dejaste de ser guiado por el Espíritu Santo? Debes solucionar el asunto espiritual. Porque si viene alguien cuando estás en esa encrucijada y te pide consejo, vas a dar consejos equivocados.
Proverbios 1:25. La gente que endurece su corazón y quiere hacer su propia voluntad, el Señor le dice: habéis desatendido, mire, todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. Cuando uno toma una decisión equivocada, puede decir: bueno, pues Señor, me la merezco, perdóname, pero enséñame. Enséñame. Es indispensable que dentro del pueblo hayan buenos consejeros. No importante, indispensable que hayan buenos consejeros para que el pueblo realmente tenga victoria. Proverbios 11:14 nos dice que donde hay buen consejo, donde hay buen consejo, donde no hay buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. El pueblo se empieza a enredar en chismes, en murmuraciones, en críticas, en señalamientos, en juicios, en menosprecios, cuando no hay buen consejo. Se vuelve una inconformidad donde se ministra como un virus, como ese de la gripe, donde no busca el consejo adecuado, entonces se empieza a regar como inconformidad, y eso trae una contaminación del pueblo, y el pueblo puede caer. Es importante que hayan buenos consejeros. Hermano, yo no lo puedo ayudar en eso, pero está mi pastor. Hermano, yo no le puedo ayudar en eso, pero está mi anciano. Hermano, no lo puedo ayudar en eso, pero tengo un departamento en el cual está la oración, yo quiero llevarlo ahí. Y si ahí no, pues lo voy a llevar con mi pastor. Pero de todas maneras usted tiene que estar alerta y saber hasta dónde llega su capacidad de atender. Porque donde no hay buen consejo, el pueblo se cae. Cuando no hay buen entendimiento, el pueblo se pierde. Ay, hermano, yo por eso mejor me aíslo, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Mejor aisladito, así no me meto ni a clavos, ni me meten a clavos, mejor tranquilito. ¿Sabe cómo lo califica la Biblia ahí? Proverbios 18:1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza, dice. Y ustedes que le hacen caso, ¿por qué hacen caso? Sí, porque él está aislado. De un aislado no va a recibir nunca un buen consejo. Por eso le hablaba de Jetro, un amigo de Dios, un conectado con Dios, uno que le gusta la obra con excelencia y que él mismo es amado. Usted no busque una persona que no se aprecia ni se respeta a sí mismo para que le dé un consejo a usted. Si él no se respeta ni se ama a sí mismo, ¿cómo lo va a amar a usted? Si él no sabe ni a dónde va, ¿cómo lo va a dirigir a usted? Un ciego no guía a otro ciego. Entonces tenemos que buscar la dimensión de los consejeros para un buen consejo. A mí me da mucho gozo cuando uno oye a los que están aconsejando, es que la palabra dice, es que escrito está, porque la palabra nos enseña hasta sonarnos la nariz, hermano, para que no le salga sangre. La versión Jerusalén dice: el que vive apartado busca su propio capricho. Miren cómo dice la versión Jerusalén: el que vive apartado busca su propio capricho, se enfada por cualquier consejo. Aquí me deja explicar algo. Entonces aquel que no oye consejo es un caprichudo, se encapricha.
Y dice, esto quiero oír, y ahí va a oír, esto quiero hacer, y eso va a hacer. Y no va a cambiar ni a diestra ni a siniestra. Pero el que se encapricha busca lo propio, busca su propio deseo. Pero el que oye consejo se hace sabio. Se hace sabio. Hay una promesa del Señor. En Isaías 1:26. Hay una promesa del Señor en Isaías 1:26 y dice: entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebido desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Pero mire, cuando uno va a la palabra designios, es consejos. Le voy a leer esta versión. Tú eres mi Dios, Señor, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Mire, hermano, Éxodo 18:19. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Miren lo que le dice Jetro a Moisés. Ahora escúchame, yo te voy a aconsejar y Dios va a estar contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Quiere decir que el día que usted le pide un consejo, es ese mismo rol que usted está jugando ahí. Usted representa a Dios en ese consejo. Me dice un niño, bueno, es jovencito ya, y me dice: apóstol, ¿me podría explicar algo que yo no entiendo? A ver. Si lo sé, te lo digo, y si no, te lo investigo y te lo tengo después. Explíqueme de una manera en que yo pueda entender la omnipresencia de Dios, me dijo. Dios mío, dije yo. ¿Algún día tus padres te enseñaron que no es bueno fumar, ni esto? Te enseñaron que no es bueno tomar y que te va a hacer daño. Sí, me dijo. Ajá. Y donde tú has estado con tus compañeritos, ¿ha pasado que te han ofrecido? Sí, me dijo. ¿Y qué ha venido a tu mente inmediatamente y a tu corazón cuando te han ofrecido cosas? El consejo de mi papá y mi mamá, dijo. Ah, qué bueno, le dije. Porque la omnipresencia de Dios es igual. Dios es omnipresente por su palabra en nosotros también. Porque donde quiera que vayamos, su palabra tiene que redundar en nuestro corazón. Porque cuando nosotros vamos a dar un consejo, lo que le está diciendo Jetro es: tú representas a Dios y Dios es omnipresente, ok. Pero ¿cómo vamos a mostrar la omnipresencia de Dios? Con su palabra. ¿Cómo representas la presencia tuya en tus hijos después, cuando no estás tú con ellos? Con el consejo, con la palabra. Entonces es indispensable
que el consejo vaya basado en la palabra. Tú sigues con tus hijos después. Dios sigue con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su palabra. A través de su palabra. Natán, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 12, le dice a Betsabé: ahora sigue mi consejo. Ahora sigue mi consejo para que puedas guardar tu propia vida. Mira, ahora pues ven. No. Ahí está. Para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Mire, ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Esta versión de la Reina Valera dice: ven pues ahora, toma mi consejo para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Por eso le decía, un consejo puede impactar a sus siguientes generaciones. Un consejo basado en la palabra va a establecer el corazón del aconsejado. No se enoje como Agitodel cuando no le tomaron en cuenta el consejo, se fue y se fue a matar. No. Que el que le oiga consejo con excelencia. Que le oiga consejo el que tiene conexión con Dios también. El que tenga conexión con Dios y busca uno que tenga conexión con Dios, le va a dar un consejo adecuado. Pero si busca amargados, le van a dar un consejo amargado. Si busca resentidos, le van a dar un consejo resentido. Si busca inconformes, le van a dar un consejo inconforme. Si busca murmuradores, le van a dar un consejo de murmurador. Si busca señaladores, va a encontrar un consejo de señalador. Busque el consejo de los que tienen conexión de Dios. Mire que el consejo que recibe no está de acuerdo a los sentimientos o a la experiencia de la persona, sino conforme al escrito está. Conforme a la palabra, conforme a los que buscamos su paz, como los que buscamos el bien, como los que no tenemos intereses absolutamente en nada de lo que los otros van a hacer con el consejo. Por eso cuando Jetro le dice: mira, busca personas idóneas, busca personas que sean capaces, sean personas que tengan temor del Señor, sean personas que en algún momento no sean vanos, dice una versión, sino que sean varones llenos de virtud. Y hay una versión que dice: varones capaces de ser hombres. Que no sean inclinados a las ganancias deshonestas, sino que puedan aconsejar en forma sencilla, sabia, elocuente y basado en el propósito de Dios. No busques consejo con los que están en tribulación juntamente contigo. Te van a dar mal consejo. El verdadero consejo te lo va a dar una persona que tenga conexión con Dios, que sea capaz de sostener una virtud y que sea capaz de poder huir de las ganancias deshonestas. Un verdadero consejero no puede ser verdadero si no tiene conexión con Dios. No puede ser verdadero consejero si no es amigable con el Señor, con lo que la palabra del Señor dice. No puede sostener el bienestar en la voluntad de Dios de la persona aquel que no tiene conexión con Dios. Si has oído consejos equivocados, lo que has ganado es
contaminación para tu alma, confusión para tu espíritu. Y lo que debes buscar es el escrito está. No tomes decisiones por consejos de gente que no está conectada con el Señor. Los consejos, el consejo y los consejeros. Por eso le puse eso hoy al tema. Pero yo quisiera hacer una oración en su corazón y decirle al Señor que tome el control de su propia vida, de su vida, y que le permita buscar el consejo adecuado con la persona adecuada en el tiempo adecuado. No busque consejo cuando las decisiones están tomadas. Los consejos son para tomar decisiones.